Mañana vamos a continuar avanzando con nuestro estudio de las dispensaciones. Ya casi estamos por finalizar, pero vamos a ver hoy nada más algunas de las características que tiene este reino milenial de Cristo sobre la tierra. ¿Cuáles van a ser algunas de las peculiaridades o algunos de los componentes de este reino, verdad? ¿Qué cosas van a acontecer ahí en este reino milenial? Y es para que nosotros podamos comprender, ¿verdad? Y quiero que en primer lugar veamos una característica que es anhelada por el mundo entero. ¿Sabe que cuando les pregunta una que está concursando por ser Miss Universo, por ganar algún título, ¿y usted qué pediría? La paz mundial. Y esa es una de las respuestas clásicas que van a dar. Pero aunque fuera una respuesta así, ¿verdad? Que quizás ni la pensó, sabe que una de las cosas que el mundo anhela, digamos de maneras equivocadas, ¿verdad? Y todo, pero que algo que el mundo anhela es poder gozar de verdadera paz. Pues el reino de Dios, el reino de Cristo aquí en la tierra va a ser un tiempo de verdadera paz, va a ser una paz incomparable, ¿verdad? Una paz real. Y yo quiero contarle algo que sucede aquí con las instituciones y con las organizaciones aquí en la tierra, que intentan luchar por la paz, que intentan, digamos, entre comillas, ¿verdad?, trabajar por la paz mundial. Sabe que la sede mundial o el cuartel general de las Naciones Unidas se encuentra en Nueva York. Si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de ir por ahí, sabrá que ahí en Nueva York está el cuartel general de la ONU, ¿verdad?, de la Organización Mundial de las Naciones Unidas. Pues frente al cuartel general de las Naciones Unidas o a la sede central, ¿verdad?, de las Naciones Unidas, existe una plaza, un lugar ahí, ¿verdad?, frente de ellos que se le conoce como la Plaza de las Naciones Unidas, ¿verdad?, dado que está ahí cerca. En ese lugar o en esa plaza hay una serie de obras de arte donadas por diferentes países, diferentes artistas del mundo famosos, y las han colocado en esa plaza. Hay esculturas relacionadas todas con el tema de la paz, ¿verdad? Hay monumentos, hay obras artísticas ahí que tienen que ver con la paz. Pero curiosamente, hermanos, saben que existe un monumento llamado el Muro de Isaías. Yo quiero mostrárselo ahí si usted lo logra ver. En esa plaza existe un monumento llamado, o conocido, creo que le cambiaron el nombre por ahí, ¿verdad? Por eso de que Estados Unidos no quiere identificarse con el Dios de la Biblia. Pero la gente lo conoce todavía así como el Muro de Isaías. Y consiste en una estructura o un muro de piedra que tiene grabados en toda la parte del muro una porción de las palabras dichas por el profeta Isaías. Por eso se le llama a ese muro el Muro de Isaías. Y si usted sabe un poquito de inglés, ¿verdad?, podrá leerlo ahí. Pero el muro dice lo siguiente, mire, las palabras que están escritas ahí en ese muro, dice: y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Dígame usted qué cita es esa. Isaías capítulo 2, búsquela. Isaías capítulo 2. Quizás, hermanos, esas palabras reflejen la intención original, ¿verdad? Yo no sé, desconozco, pero me imagino, quizás refleje la intención original de los fundadores de las Naciones Unidas, quizás, pero quién sabe si ese sea su propósito hoy en día, ¿verdad? Pero quizás eso sea. Pero ¿sabe cuál es el problema que encontramos con este monumento? Hay un montón de esculturas, ¿verdad?, de hombres destruyendo las armas y convirtiéndolas en equipamiento para trabajo agrícola y todo eso. Pero ¿cuál es el problema con lo que está escrito ahí en ese muro? ¿Usted le ve algún problema? Quizás algunos dirán: qué bonito, ¿verdad?, la palabra de Dios, y cómo está ahí, que van a convertir las armas en hoces, ¿verdad?, y que ya no se van a adiestrar para la guerra. Qué bonito lo que dice ahí en ese monumento. Ese monumento tiene un problema, hermanos, y no es que ya esté viejo, ¿verdad?, o que no se lea, o que esté ubicado en algún lugar. ¿Sabe cuál es el problema de ese monumento?
que está ahí frente al cuartel general de las Naciones Unidas, que quita toda referencia hacia Dios. Quita cualquier referencia o quita la referencia que tiene la Biblia en cuanto a quién es capaz de hacer que esas cosas acontezcan. Quita la referencia de Dios y deja solamente el aspecto humano, porque así es como intentan, hermanos, el mundo entero alcanzar la paz. Sabe que todo esfuerzo de toda institución humana por alcanzar la paz, excluyendo a Dios, se convertirá en un rotundo fracaso. Y eso la historia lo ha demostrado. Vea Isaías capítulo 2, versículo 4. Ellos solo pusieron una parte del versículo y vea qué parte fue la que quitaron. Dice ahí Isaías capítulo 2, versículo 4. Ese es un texto que tiene que ver con el reino milenial, ¿verdad? Ubíquese en ese contexto. Dice Isaías 2, 4. Y juzgará, ¿qué? Entre las naciones. Le pregunto, hermanos, ¿quién va a juzgar? Pero lo hemos quitado, ¿verdad? Lo han quitado. Dice, y juzgará entre las naciones. ¿Y qué va a hacer el Señor? Y reprenderá a muchos pueblos. Como consecuencia de que el Señor va a juzgar a las naciones, como consecuencia de que el Señor va a regir y va a reprender a las naciones, el Señor va a participar directamente con las naciones, va a tratar con ellas. La consecuencia de la intervención divina es la segunda parte o el resto del versículo. ¿Qué va a pasar? Dice ahí, y volverán ¿el qué? Sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, ¿verdad? Esos instrumentos para cortar, para cegar. ¿Qué más? No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más. ¿Para qué? Para la guerra. ¿Quién es el único que podrá traer paz a las naciones? ¿Y quién es el único que puede traer verdadera paz al corazón del hombre? ¿Una institución humana? El esfuerzo humano, por muy bien intencionado, si es que existe, ¿verdad? ¿Es el que va a traer paz? ¿Es alguna institución o va a ser un líder político, hermanos, o un partido o un sistema de gobierno humano el que va a traer la paz para este mundo? No, hermanos. Ninguno de ellos puede traer la paz, a excepción del príncipe de paz. ¿Quién es el príncipe de paz? Nuestro Señor Jesucristo. No hay otro, hermanos. No hay otro, mire, no hay otro. Las Naciones Unidas intenta conseguir la paz con base a votaciones, a tratados y cosas así, pero tal cual está en ese monumento, han quitado a aquel que es la fuente de la paz. Es el Señor Jesús, hermano. Yo no sé si usted aquí en esta mañana, usted que está con nosotros o alguien que nos ve por la transmisión, usted ha estado buscando la paz y la ha buscado. A veces buscan la paz en una relación con otra persona, buscan la paz en la estabilidad financiera, buscan la paz en esto y en lo otro. Pues déjeme decirle algo. Usted no va a encontrar ni a experimentar la verdadera paz a no ser que recurra a la fuente de la paz. Y esa fuente es nuestro Señor Jesucristo. Amén. El milenio, hermanos, se va a caracterizar por un periodo de verdadera paz, porque quien lo va a establecer va a ser el mismo Dios. Él es el único capaz de traer paz a este mundo, hermanos. Usted ahora quizás está escuchando las promesas políticas de sus partidos preferidos, ¿verdad? Y que le van a mejorar el ambiente en la colonia, la inseguridad y esto y lo otro. Hermanos, ningún sistema político humano es capaz de traer esa paz verdadera, sino solo el Señor. Por eso es necesario que el Señor establezca su reino aquí en la tierra. Entonces, una característica fundamental que va a haber durante este reino de Cristo sobre la tierra es que va a ser un reino de paz. El Señor se va a encargar de proporcionar la paz y la seguridad hacia sus siervos. El Señor va a garantizar eso. Ahora, vea una segunda característica. ¿Qué otra cosa es la que la gente o la que las organizaciones de ayuda humanitaria o las organizaciones que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos, qué otra cosa que persiguen? Aparte de la paz, ¿sabe qué otra cosa es la que persiguen? La justicia. Y usted va a escuchar, ¿verdad?, cuando la gente se levanta en alguna revuelta, ¿y ustedes por qué pelean? Peleamos por justicia, ¿verdad? Queremos justicia, queremos que se nos haga justicia, queremos
queremos que se nos trate igual, queremos los mismos derechos, las mismas cosas, ¿verdad? Pues una característica más de este reino de Cristo sobre la tierra es que va a ser un reino justo, va a ser un reino de justicia perfecta. Busque Isaías capítulo 11, sabe que el profeta Isaías es uno de los profetas que hablan más sobre el milenio. Obviamente, hermanos, existen más pasajes, sí, ¿verdad? Pero por razones de tiempo solo estamos viendo algunos pasajes que tienen que ver con cada uno de los puntos. Isaías 11, versículos del 1 al 5. Lo tiene, y si no, si puede leerlo en pantalla, pues lo lee. Y vea lo que dice el profeta en cuanto a la justicia. ¿Cómo va a ser la justicia en esta época? Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él, ¿el qué? El espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Y qué va a hacer? Dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Y mire qué va a hacer el Señor. ¿Qué dice? No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Hermanos, la justicia humana aquí en la tierra es imperfecta. Por mucho que algún juez haga una promesa, o quizás dentro de sus valores personales diga yo voy a ser justo, sabe que la justicia humana nunca va a ser perfecta. De repente, hermanos, todas las pruebas que se presentan en un tribunal, pruebas válidas, ¿verdad? Verdaderas, que tienen que ser aceptadas, o sea, que tienen justificación lógica, puede ser que se encarguen de acusar a alguien que es inocente, hermano. Esos casos se dan de repente, y el juez, ¿qué tiene que hacer? Aunque el juez sepa que la otra persona es inocente, el juez tiene que remitirse ¿a qué cosas? A las pruebas. Y si le presentan una prueba que ni modo, aunque el juez sepa y diga, no, pero es que no es así, pero él tiene que actuar de acuerdo a las pruebas y decir, bueno, todo indica, la lógica, el horario, esto y las fotos y esto y lo otro, dice que esta persona fue, aunque no haya sido. Es un caso donde la justicia es imperfecta, pero eso no va a acontecer con el Señor. Vea la segunda parte del versículo 3, dice que el Señor no juzgará según ¿qué? Según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Es decir, hermanos, el Señor ahí en su papel de gobernante, de rey, Él no va a necesitar investigar para poder obtener el conocimiento o para poder obtener pruebas antes de emitir algún juicio, ¿sabe? Porque hay una característica que tiene el Señor, es una característica propia de Dios. ¿Cuál es? Es que Dios todo lo sabe, hermanos. Dios es omnisciente. Nadie se va a presentar ante el Señor y lo van a querer acusar por algo falso. El Señor lo va a saber, el Señor ya sabe. Y dice, no, yo no voy a atender a lo que me digan ustedes. Yo ni siquiera necesito evidencia, porque yo conozco todo lo que pasa. El único que va a ser capaz de ofrecer una justicia de ese tipo, hermanos, es el Señor. Yo no sé si usted aquí en la tierra, quizás yo creería que todos en algún momento de nuestras vidas hemos sido juzgados y hemos recibido algún tipo de castigo, de juicio por algo que no hemos hecho, ¿verdad? A veces desde que está pequeño, de repente hay niños que crecen, ¿verdad? Y se acuerdan cómo la mamá los castigó por algo que él no hizo. Fue el otro hermanito, ¿verdad? Pero todas las evidencias, ¿a quién apuntaban? A usted le apuntaron, ¿verdad? Y su mamá y su papá se fueron por las evidencias y le cayó a usted el castigo. Un ejemplo de una justicia imperfecta. Pero con el Señor Jesús no va a ser así, ¿verdad? Mire, con el Señor Jesús no va a estar el Señor, bueno, vamos a hacer un caso ahorita, preséntenme las pruebas, la defensa y ahora la otra parte que va a acusar, ¿verdad? No, el Señor no va a necesitar eso, porque Él lo sabe todo. Dice el versículo 4. ¿Qué más dice? Sino que juzgará ¿con qué? Con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. ¿Y qué dice? Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Versículo 5. Y será la justicia. ¿Qué va a ser la justicia para el Señor? Cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Miren, la justicia en el milenio no solo va a ser perfecta, hermanos. El Señor va a aplicar una justicia perfecta.
Tal cual es Él, hermanos. Cuando el Señor emite un juicio, cuando el Señor hace algo, Él lo hace de acuerdo a la perfección que le caracteriza. El Señor no se va a equivocar. Pero en el milenio, aparte de que la justicia es una justicia perfecta, ¿sabe qué más nos dicen las profecías? Que va a ser una justicia inmediata, hermano. A veces, ¿cuántos años pasa la gente aquí en la tierra luchando por un caso para que les hagan justicia? ¿Sabe que a veces pasan 30 años? A veces prescribe, le llaman la ley, ¿verdad? Cuando ya pasó demasiado tiempo y no se ha resuelto. Y de repente ya no se puede hacer nada porque el tiempo pasó. Pero la gente pasa años aquí esperando que se les haga justicia, esperando que se les lleve a un juicio, esperando a que se les presenten pruebas. Pero con el Señor no va a ser así. La justicia de Cristo, aparte de ser perfecta o a ser aplicada a la perfección, la justicia del Señor durante el reino va a ser una justicia inmediata, hermano. Justicia inmediata. ¿Qué le parece si fuera así nuestros días? No tendría que esperar, ¿verdad?, que lo procesen, que lo lleven allá y a otra dependencia y a esta otra, y pasan 2 años, ¿verdad?, y todavía no empieza a pagar la pena porque ni siquiera le han hecho el juicio. No, hermano, la justicia del Señor va a ser perfecta y va a ser inmediata. El Señor va a castigar al pecador, porque de eso está hablando ahí, va a castigar al pecador de manera oportuna. No va a tener que pasar largos procesos judiciales, ¿verdad?, hasta que se defina si es culpable o no. El Señor lo va a aplicar ahí, en el momento oportuno. Ahora, usted quizás se pregunte, y si usted ha estado en los estudios anteriores se va a hacer esta pregunta: si la justicia del Señor va a ser inmediata en el reino, ¿verdad?, va a ser una justicia inmediata, el Señor lo va a hacer en el momento oportuno, ¿por qué el Señor va a permitir que existan algunas personas, algunos no creyentes, que ya vimos, ¿verdad?, de dónde van a aparecer, personas con cuerpos naturales que no han creído en el Señor? ¿Por qué les va a permitir el Señor, o por qué le va a aplazar su justicia hasta el final de la era milenaria? ¿Recuerda qué va a pasar al final del milenio? Ya lo hemos estudiado. ¿Se va a liberar a quién? A Satanás, ¿verdad?, que fue atado al principio. ¿Y Satanás se levanta para qué? Para engañar a las naciones. ¿A quiénes va a engañar? A los inconversos de esa época, a aquellos que fingieron estar bajo el dominio del rey, que se sometieron externamente al dominio del rey, pero que internamente nunca creyeron en él. ¿Por qué Dios va a permitir que esas personas lleguen hasta el final si la justicia va a ser inmediata? ¿Sabe por qué? Porque Dios es soberano, hermano. Y como vimos la vez anterior, una de las razones por la que Dios va a permitir eso es para comprobar al final que el corazón del hombre está completamente perdido, y Dios va a mostrar su justicia para ese grupo de personas o para esas naciones al final. Dice la Biblia allá en Apocalipsis 20 que el Señor va a hacer descender fuego del cielo que los va a consumir. El Señor va a aplicar su justicia ahí. Pero cualquier otra cosa, hermanos, cualquier rebelión así externa y pública en contra del Señor, el Señor la va a castigar. La va a castigar en el momento. Si alguno de los incrédulos, ¿verdad?, porque ya vimos que van a haber incrédulos, de repente quisiera robar, ¿verdad?, o de repente quisiera infamar a alguien, quisiera hacer algo en contra de alguien, y es algo público, el Señor lo va a hacer. Pero aquellos que externamente digan, sí, vamos a seguir ese reino y nos vamos a someter a ese tal rey, ¿verdad?, pero que interiormente no han creído en él, el Señor les va a aplazar la justicia, pero sí se la va a aplicar. Se la va a aplicar al final, ¿verdad? Y ahí está, y usted sabe, dice que desciende fuego del cielo y los consume, pero aparte de eso, hermanos, ¿cuál es el destino de los incrédulos? ¿Cuál es el destino de los incrédulos? Dígalo sin miedo. Es el infierno, hermano. Ese es el destino de los incrédulos. Ahora la gente dice, Dios no hace justicia, ¿verdad? Aquí las cosas se resuelven a la manera humana y no importa si yo le hago daño a otro, no me va a pasar nada. No, ¿sabe qué? Aunque la ley aquí en la tierra nunca le alcance, hay una ley divina que ya le alcanzó. Porque de entrada, hermanos, cuando nosotros nacemos separados de Dios. ¿Sabe que nosotros nacemos muertos en qué? En delitos y pecados. ¿Hacia dónde? Desde que nacemos, ¿hacia dónde vamos dirigidos? Al infierno. A no ser que el Señor en su gracia y en su misericordia intervenga efectivamente en la vida nuestra y nos permita creer en Él. Eso va a acontecer, va a ser un reino donde se va a aplicar la justicia de Dios de manera perfecta.
Ahora, vea otra característica, quizás esto le va a gustar a usted, vea, que es defensora o defensor de los animales. Sabe que en el milenio, los animales, va a haber algo con la naturaleza. Mira, aquí estas cosas tienen que ver con cosas morales, ¿verdad? La paz, la justicia, pero el milenio va a tener una afectación aún a las cosas animadas e inanimadas, incluyendo ahí la naturaleza, incluyendo los animales. Pues los animales en el milenio van a volver a su estado original. Usted recuerda cómo era la relación de Adán y Eva con los animales, en los primeros capítulos de Génesis. ¿Cómo era? De hecho, el Señor le puso el trabajo, ¿verdad?, a Adán, de que le pusiera nombre, y los animales, no crea que Adán los anduvo buscando, ¿verdad? Probablemente los animales llegaron donde estaba Adán y había una interacción con ellos. Existía una perfecta armonía entre el ser humano y los animales. El ser humano no tenía que preocuparse porque alguna fiera lo iba a devorar, porque algo grave le iba a acontecer por interactuar con ellos. Eso no sucedía así, hermano. Pero esa armonía que existía entre la naturaleza y el ser humano, sabe que aún eso, para que usted vea la gravedad del pecado, porque nosotros a veces pensamos que el pecado solamente afecta al ser humano, sabe que no. El pecado es tan grave y tan serio que afectó al mundo entero, afectó a la naturaleza. Y usted sabe que el Señor le dijo que espinas y cardos que Él iba a dar la tierra a partir de ahí. Creen algunos teólogos, hermanos, que no existían plantas que pudiesen ser venenosas o perjudiciales para el ser humano antes de la caída. Pero después de la caída, a consecuencia del pecado, la tierra comenzó a producir cardos y espinas. Comenzó a salir la hierba venenosa, ¿verdad? Aquellas plantas que matan a otras plantas, que si usted las toca se puede morir. Todo eso aconteció ahí. Pero en el milenio hay una promesa donde el Señor va a restaurar esa comunión. Vea, si está cerca, ahí Isaías 11, versículos del 6 al 9. Vamos a leer rápidamente. Dice: morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. Le pregunto, ¿se puede hacer eso hoy? No, ¿verdad? El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Y mire qué más, las mamás que cuidan a sus niños ahí. Y un niño los pastoreará. Usted vaya a un zoológico y va a meter a su niño ahí en la jaula donde están los leones. No, ¿verdad? Porque sabe que lo va a despedazar. Pero mire el cuadro que pinta el Señor aquí. Versículo 7. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey, mire qué van a volver a hacer. Comerán paja, comerán hierba. Versículo 8. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra, que dice ahí, será llena del conocimiento de Jehová. ¿Cómo qué? Como las aguas cubren la mar. Los animales van a volver a su estado natural. Imagínense qué bonito eso, ¿verdad? Si usted ha tenido curiosidad alguna vez de tocar, no sé a qué animal, ¿verdad?, de esos salvajes, pues quizás nunca lo va a hacer aquí en la tierra, ¿verdad? A no ser que usted hable de su marido, pero en el milenio usted sí va a poder tocar a cualquier animal. Ya no van a haber animales salvajes. Dice que hasta los niños van a poder estar con ellos. Mire ese cuadro tan bonito, ¿verdad?, que a veces esas falsas doctrinas lo pintan muy bien, ¿verdad? Porque ahí sale el niño jugando, y el león por aquí, y el oso a este lado, y la cabra aquí, ¿verdad? Y todos en armonía. Eso es cierto, hermano. Eso va a acontecer. Pero va a acontecer durante el reino de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque hasta los animales se van a expresar así esa voluntad de obedecer al Señor. El Señor les va a dar un mandato, les va a decir: vuelvan a ser mansos. ¿Y qué van a hacer los animales? Volver a ser mansos. Sabe que con los únicos que el Señor tiene problemas, entre comillas, porque el Señor siempre hace su voluntad, pero con los únicos que Dios tiene problemas para que se hagan las cosas inmediatamente, si es que el Señor le podemos llamar así, ¿verdad?, que tiene problemas, es con usted y conmigo. Los animales fácilmente se someten al Señor. ¿A quiénes les cuesta someterse? A nosotros, ¿no? Somos burritos patas arriba algunos, ¿no? El Señor diciéndonos: hija o hija, no hagas eso. ¿Y qué hacemos nosotros? Yo lo voy a hacer. No, mire, los animales se van a someter a ese reino del Señor. Ahora, número 4. ¿Sabe qué más va a caracterizar al milenio?
Y véalo conmigo en pantalla. El milenio, hermanos, va a ser un tiempo de prosperidad. ¿Por qué va a ser un tiempo próspero? Porque la maldición que vino sobre la tierra a causa del pecado va a ser quitada. El mundo va a ser liberado de la maldición establecida por la desobediencia de Adán y Eva en el huerto del Edén. Ese pecado, hermanos, afectó todo. Mire, el pecado ahí afectó todas las áreas del ser humano interiormente y afectó todo el ambiente del ser humano exteriormente. Pero Dios ha prometido que Él va a restaurar eso. Vea Romanos capítulo 8, versículos del 19 al 21. Si lo puede leer, si no, lo leemos juntos en pantalla los que alcancen a leerlo. Siéntese más cerca, hermanos, para poder leer. Dice ahí, versículo 19. Palabras del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación como tal, ¿verdad? ¿Cuál es? Es aguardar la manifestación de ¿quiénes? De los hijos de Dios. ¿Cuándo va a suceder eso? En la segunda venida de Cristo. Versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Dios castigó a la creación por culpa del ser humano. La productividad de la tierra, la fertilidad de la tierra, las condiciones perfectas del ambiente de la tierra fueron afectadas por el pecado de Adán y Eva. Versículo 21. Porque también la creación misma, ¿qué va a pasar? Dice, será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa ¿de qué? De los hijos en Dios. Eso va a ocurrir durante la segunda venida corporal y visible de Cristo. Y usted sabe que la segunda venida de Cristo, ¿verdad?, también tiene ese propósito de establecer el reino, hermanos. Cuando Cristo establezca el reino en su segunda venida, Él va a restaurar todo esto, esa esclavitud a la que fue sometida la creación, esa maldición que la tierra sufre por causa nuestra. Y mire, hermano, y usted vea esto, no solo desde la parte de ver el pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Como Adán como cabeza de todos los seres humanos y que afecta al mundo entero y todo eso. Usted vea hoy en día, ¿quién es el causante de todos los daños aquí en la tierra? De la afectación del clima, de la afectación de las cosas bonitas que Dios ha creado. ¿Sabe quién es el causante? Usted y yo que tiramos la basura donde nos da la gana, ¿verdad? Usted y yo que vamos en el bus, se echa compra algo ahí, ¿verdad? Y a la ventana a tirarlo. Creyentes, vamos a evangelizar, fuimos a evangelizar por allá a las lomitas las primeras veces. Después de que nos fuimos los creyentes, montón de bolsas. Creyentes que no evangelizan, mostrando cómo se debe cuidar el ambiente también. ¿O no somos responsables, hermano? Lleve una bolsa, hermanos, en su carro, ¿verdad? Una bolsa negra y ahí eche todo. Y después a la casa no se la vaya a tirar al vecino, póngala en el depósito de la basura para que se la lleven. ¿Ve quiénes son los que dañamos el ambiente? Nosotros. El pecado lo causó, ¿verdad? Y ahí está, el pecado ha afectado todo eso, pero dice aquí que va a ser restaurado. Vea, Amós capítulo 9, versículo 13, porque vamos avanzando. Existen muchos pasajes, hermanos, pero vea aquí cómo Amós nos va a hablar de ese cambio que va a haber en la tierra y eso que va a traer esa condición para producir mejor, para producir muchísimo más de lo que antes el ser humano había producido. Dice Amós capítulo 9, versículo 13, profecía del milenio, hermanos. Tiene que cumplirse ¿en dónde? En el milenio. Dice ahí, ciertamente vienen días, dice Jehová, cuando el que ara alcanzará ¿a quién? Al segador, y el que pisa las uvas al que lleva la simiente. Los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. ¿Qué está diciendo Amós? Dice, van a venir tiempos, y usted y yo, que ya hemos estudiado la Biblia, sabemos que ese tiempo es ¿cuándo? Durante el reino, donde quien esté sembrando, va a ir sembrando y la tierra va a estar en condiciones tales, tan buenas, que ni siquiera habrá terminado de hacer todo el surco donde estaba sembrando, cuando ya habrá producido y alguien va a tener que ir atrás, ¿qué? Cortando la cosecha. Imagínense esa fertilidad de la tierra tal cual lo fue al principio, hermanos. Eso va a ser, es lo que está diciendo el Señor a través del profeta Amós.
la tierra va a volver a ser extremadamente productiva. Sabe que la palabra escasez de alimentos no se va a escuchar ahí. ¿Y qué es eso de escasez de alimentos? Aquí la gente dice, ay, se han escaseado los frijoles. ¿Y qué pasa cuando se escasean los frijoles? Sube el precio. Ay, se ha escaseado el maíz. ¿Qué pasa? Sube el precio de las tortillas. Para la señora que le daba 2 por la cuadra, hoy le va a dar 1. Y transparente la tortilla, ¿verdad? Esos problemas de alimentación y esas cosas con las que las organizaciones humanas quieren solventar, ¿verdad? Y luchan y hacen eso y lo otro, el Señor lo va a hacer, hermano. Ese es un tiempo de prosperidad cual nunca ha habido. ¿Sabe? Una de las razones, por si usted quiere conocer un poco de esto, ¿sabe por qué se cree? Algunos teólogos creen que va a ser la tierra productiva. Obviamente porque el Señor lo va a decretar, el Señor lo va a decir. Pero hay una profecía por ahí, allá en Isaías 30:26, si quiere anótela y la busca, donde dice que durante el milenio se va a incrementar la luz del sol y la luz de la luna. Se va a incrementar de tal manera que no van a perjudicar al ser humano. Es decir, no va a decir usted, ay, qué calor, ¿verdad? Que este día dura demasiado tiempo, la luz del sol. No, va a ser algo confortable, algo adecuado. Pero la luz del sol y la luz de la luna se van a incrementar a tal punto que eso va a afectar la agricultura. En el sentido de que la producción agrícola va a ser muchísimo mayor que cualquier otra temporada de la época del ser humano. Usted puede leerlo ahí, es una profecía. Se va a incrementar la luz. En el milenio, hermanos, va a haber un gran avance de la industria y de la agricultura, al punto, hermanos, que nadie va a estar o va a decir, las agencias de búsqueda de trabajo no van a existir en el milenio, ¿sabe? Porque trabajo va a haber para todos. Y eso no es una promesa de campaña, ¿verdad? ¿Qué le han llegado a decir a ustedes a su casa? Y les prometemos, ¿verdad?, que les vamos a dar empleo y que no sé qué, y que no les va a faltar aquí y allá. No, hermanos, el Señor, mire, la campaña del Señor está escrita aquí, mire, y es la única campaña que se va a cumplir, porque Él lo ha prometido. Durante ese tiempo, hermanos, no va a existir escasez de alimentos, va a haber una gran producción agrícola, va a haber trabajo para todos, nadie va a estar holgazaneando en el milenio, ¿verdad? Si usted aquí se la ha pasado bien tranquilo, pues si entra el milenio no va a poder hacer eso. Número 5. Esta es otra característica que usted quizás ha escuchado. En el milenio, la longevidad del ser humano, aquí hablando, ¿recuerda usted que al milenio entran personas con cuerpos glorificados, los que han resucitado? Y entran personas con cuerpos naturales. Aquí hablamos de personas con cuerpos naturales. Las personas con cuerpos naturales van a poder vivir de la misma manera que vivían los seres humanos antes del diluvio. Usted recuerda, por ejemplo, ¿recuerda cuántos años vivió Matusalén? Vamos a ver. 969 años. ¿Casi cuánto? Entonces Matusalén, si estuviera en el milenio, casi viviera todo el milenio, ¿verdad? Y usted va a ver que como la longevidad del hombre desde el pecado se va reduciendo y va reduciendo. ¿Por qué morimos, hermano? Por el pecado. ¿Por qué le salen las patas de gallo, hermano, aquí? Porque este no me compra las cremas, ¿verdad? No, le salen por el pecado. El envejecimiento, la muerte, las enfermedades vienen por causa del pecado, pero eso va a ser distinto. Isaías 65, versículo 20. Si quiere lo leemos en pantalla. Dice ahí, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá ¿de cuánto? De 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Eso es el milenio, hermanos. Ahora, le explico eso. En el milenio, una persona con cuerpo natural, o sea, no con cuerpo glorificado, porque el cuerpo glorificado, ¿cómo es, hermano? Es indestructible, es un cuerpo semejante al de la gloria de Cristo, un cuerpo ya eso lo vimos, si usted quiere, puede consultar esas grabaciones en la página de Desde la Biblia, y puede ver cómo era el cuerpo glorificado y todo eso, ya lo explicamos. Pero las personas que entren con cuerpos naturales, estas personas, cuando tengan 100 años, ¿sabe? Cuando tengan 100 años de edad, para el contexto de longevidad del milenio, va a ser considerado un niño. Así que alegres, hermano y hermana. ¿Cuántos años tiene usted ahorita? Ya voy llegando a los 80, hermano. Usted va a ser un niño en la época del milenio, ¿verdad? Así que no se aflija, ¿verdad? Cuando ya llegue a los 80, a los 40, a las hermanas, ¿cómo les aflige llegar a ese número 4, ¿verdad? Y después se afligen más todavía. En el milenio,
alguien que tenga 100 años va a ser considerado un niño. Eso es lo que está diciendo ahí Isaías, ¿verdad? Porque la longevidad se va a extender otra vez, ¿verdad? ¿Quién sabe si alguien puede vivir 1000 años ahí? Tome como referencia a Matusalén, ¿verdad? Eso va a pasar ahí. Ahora, vamos a otra característica más. ¿Sabe? Algunos de los detractores o de los amileniaristas o los que no creen en el milenio porque dicen que es algo espiritual, porque no puede ocurrir y por muchas cosas de esas, dicen que nosotros, los que creemos en la existencia o en que va a ocurrir un milenio, nosotros vemos el milenio solo desde la parte física y vemos cosas materiales y hasta nos llaman como carnales en el sentido de ver un reino tangible de Cristo y cosas físicas tangibles y Cristo presencialmente aquí y dicen eso es bien carnal. No, hermanos, el milenio va a ser un tiempo donde ese conocimiento espiritual, esa parte espiritual, donde Cristo se va a revelar al ser humano, eso va a ser como nunca antes lo ha habido, hermanos. El milenio tiene un gran componente espiritual en ese sentido de la revelación del Señor. Vea Isaías 54:13. Solo para que vea, va a haber un pleno conocimiento del Señor durante esa época. Obviamente, hermanos, esto es para los creyentes, los convertidos, los inconversos que van a estar ahí, que van a nacer hijos de creyentes, ¿verdad? Ellos van a saber de Dios porque sus papás les han dicho, van a saber de Dios porque el gobierno del Señor va a estar ahí y sabrán de Cristo y sabrán de lo que Cristo hizo, pero no van a creer. Pero hablando de los creyentes, va a ser un conocimiento general del Señor. Dice Isaías 54:13, y todos tus hijos serán enseñados ¿por quién? Dicen, por Jehová. Hermanos, ¿quién es Jehová ahí en el Nuevo Testamento? Es Cristo, hermanos. Ese Jehová que se menciona en el Antiguo Testamento es Cristo en el Nuevo Testamento. Porque ¿quién es el que va a venir? No hay ninguna profecía que diga Jehová directamente va a venir. Y las que hacen referencia a Jehová al final hacen referencia ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? Entonces dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. La tierra va a ser llena del conocimiento de Jehová. Nosotros cantamos aquí, hay algunos cantos, por ejemplo, que no tienen que ver con la iglesia, fíjese, o al menos están mezclados porque quien los escribió no sabía distinguir eso. Usted ha escuchado que dice, será llena la tierra de su gloria como las aguas cubren la mar. Eso no va a ocurrir aquí. ¿Cuándo va a ocurrir eso? En el milenio. Cantamos nosotros el poderoso de Israel, ¿verdad? Y los ojos de los ciegos se abrirán y verán, los oídos de los sordos oirán. ¿Sabe dónde va a aparecer eso? En el milenio, porque toda enfermedad va a ser removida por el sanador perfecto, que es el Señor. Va a haber un pleno conocimiento de Cristo, hermano. La deidad de Jesús, mire, es esa cosa que nosotros no comprendemos, cómo es que Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Esa es la forma correcta de decirlo, hermanos. A veces nosotros decimos 100% Dios, 100% hombre, como que fueran dos cosas así. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Esos atributos, la gloria de Cristo como hombre se va a revelar en el milenio. En el sentido de su reinado, de todo eso. La gloria de Cristo como Dios se va a revelar en el milenio, hermanos, con esos atributos que va a manifestar Él, ¿verdad? Con toda libertad. El milenio va a ser un momento donde todos, los creyentes, ¿verdad? Que estemos ahí, vamos a conocer al Señor, vamos a entender la palabra del Señor, no vamos a ser necesitados de que alguien nos enseñe, porque el ministerio del Espíritu Santo se va a hacer de enseñanza del Espíritu Santo, va a ser tan grande y tan perfecto como nunca antes lo ha sido. ¿Se acuerda un pasaje que leímos donde decía que nadie le va a decir a su amigo, conoce al Señor, ¿verdad? Porque nadie le va a decir, mira, conoce al Señor, porque si es un creyente, hermano, el Señor se le va a revelar ahí por completo. Es un tiempo de gran revelación para el Señor. Y ahora termino con esto. Esta solo se la voy a mencionar porque si no alcanzamos a cubrirlo. ¿Qué más? En el milenio toda enfermedad va a ser curada. Toda enfermedad, hermano, lo que usted sufra, pero si nosotros si nosotros somos arrebatados o morimos antes de eso, ¿verdad? Obviamente usted va a tener un cuerpo glorificado, sin enfermedades, pero los que entren al milenio se van a librar de eso también, con cuerpos naturales. ¿Sabe qué más se piensa? Esto obviamente, esto es una conjetura que muchos maestros de la Biblia han tomado como cierto, y es que probablemente en el milenio se va a hablar un solo lenguaje. ¿Cuál lenguaje es?
Ojalá que sea el español, dice usted, porque a mí el inglés no me da, dice usted. Mire, probablemente pudiese ser el idioma que hablaban Adán y Eva, un idioma bien complejo, más perfecto quizás que el que nosotros, pues cualquier otro lenguaje de nuestra época, que son derivados de otros, ¿verdad? Probablemente, y usted puede buscar eso, si usted toma nota, ¿verdad? Sofonías 3:9. ¿Qué más? Va a haber una adoración unificada, ¿sabe? Todas las naciones van a adorar al Señor. En cierta ocasión yo estaba enseñando con los jóvenes y dije que el Señor va a obligar a que lo adoren. Y se levantaron unos cuantos teólogos por ahí y dijeron que eso era imposible, Dios no va a obligar a quien adoren. Yo no sé a qué Dios conocen ustedes, pero el Dios de la Biblia va a obligar a cualquiera a que lo adore. Y eso es en el milenio, la adoración a Cristo, hermanos, eso va a ser una obligación. Obviamente, los convertidos lo van a hacer de todo corazón, pero aquellos que estén fingiendo ahí de que están en el reino, de que no quieren que les pase nada, van a fingir ahí. El Señor los va a dejar, pero su justicia se las va a aplicar. La adoración va a ser unificada, y este es el último que quiero mencionarle. Sabe que si usted ha leído al profeta Ezequiel del capítulo 40 en adelante, usted va a ver que Ezequiel habla de un templo en el milenio y habla de que van a haber sacrificios en el milenio. Eso es un tema complicado para poder entenderlo, porque ¿por qué van a haber sacrificios? ¿Por qué va a haber un templo? La razón es la siguiente, se lo voy a resumir, ¿verdad? Para que usted se quede con esto. Sí va a haber un templo, y usted puede leer Ezequiel con esa grandeza de ese templo, y sí van a haber sacrificios, pero esos sacrificios no van a ser como los sacrificios del Antiguo Testamento, que eran sacrificios de expiación. Eran sacrificios que cubrían el pecado, mientras el verdadero sacrificio, que es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, venía y moría, ¿verdad? Era algo viendo hacia futuro. En el milenio, hermanos, parece, o según vemos en la Biblia, que Dios va a seguir manteniendo esto del templo y de los sacrificios, pero va a ser como un conmemorativo de lo que Cristo hizo, de tal forma que esos sacrificios se van a celebrar, pero nadie va a decir voy a llevar un cordero para cubrir mis pecados. Ahí no, quien cubrió los pecados es Cristo, el Cordero de Dios, los pagó para siempre, pero ese sistema de sacrificios va a estar restablecido para que los que estemos en el milenio, ¿verdad? Si es que a nosotros con cuerpos glorificados se nos permite también estar ahí, vamos a ver eso y vamos a decir, vamos a tener pleno conocimiento. ¿Qué simboliza eso? Vamos a decir, lo que Cristo hizo por mí. ¿Qué hizo Cristo por usted? Cristo murió por usted, aún siendo usted un pecador, como decía la canción, ¿verdad? Cristo dio su vida por salvarle a usted y a mí, que no lo merecemos, que no valemos la pena, pero su sangre nos ha dado a nosotros ese privilegio de poder estar seguros que si Cristo viene o si morimos, vamos a estar con Él. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece este reino, hermanos? Usted está alegre por la política y por su partido que le ofrece grandes cosas. No es ni la millonésima partícula de lo que va a ser este reino grande y perfecto del Señor Jesucristo sobre la tierra. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno, porque nos enseñas hasta dónde tú quieres que nosotros sepamos. Señor, hay cosas que no las vamos a comprender, pero las creemos por fe, Señor, y sabemos que en su debido tiempo tú nos vas a aclararla y vamos a poder ver la Biblia y acordarnos de lo que decía la Biblia y decir, eso no podía entender, ¿verdad? Cuando tú nos permitas hacerlo por completo. Pero por el momento te damos gracias por lo que está revelado aquí en tu palabra. Y gracias, Señor, porque sabemos que hay esperanza para el mundo, pero no esperanza en una institución de gobierno, no esperanza en organizaciones de ayuda humanitaria, sino esperanza en el único que es capaz de hacer que todo esto cambie, y es esperanza en tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Que cualquier persona que esté en este lugar y no haya hecho de Jesús su Dios, su Salvador, que no haya reconocido que Jesús murió por él, que Jesús resucitó y que está contigo allá sentado en gloria, que tú permitas que lo haga, Señor, y que podamos nosotros alegrarnos al saber que alguien más aquí en la tierra ha creído en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador.